Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, programa que, como todos los demás, como todos los que he hecho a lo largo de los años, depende para su existencia básicamente de ustedes, de quienes hacen frecuentes visitas a este programa, a aquellos que además de eso se han inscrito en Patreon o en Flow para apoyarnos aunque sea con $1 al mes, a nuestros sponsors. Todos ellos hacen posible que este programa exista, de lo contrario desaparece de inmediato prácticamente. Y entre esos sponsors, digamos que el programa está hoy auspiciado por Método EVE, que es un método traído de Corea del Sur para eliminar imperfecciones del cuerpo que usted no va a eliminar ni corriendo, ni subiéndose a una bicicleta estacionaria, nada. Por ejemplo, la celulitis no se elimina de esa manera. Las estrías y otras cosas más que de difícil descripción, como dicen los martilleros. El método EVE fue traído de Corea del Sur, va directo a estos problemas y los elimina. Se imparte en 3 lugares, uno está en Vitacura, otro en Concón, Viña, o sea, Concón, y el otro en Los Ángeles, en el sur de Chile. Amigos, si usted quiere eliminar esas cosas, póngase en contacto, contáctese con Método EVE, en la dirección que aparece ahí, y entérese de los detalles. Continúo con Hey, Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo por sus métodos, por la intensidad de su trabajo lunes a domingo y porque se concentran pocos encargos. Eso es muy importante en todo, concentrarse. Yo no creo en la teoría de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, eso es un idiotez. O se camina o se masca chicle. Y Remodeling, amigos, una empresa con puros profesionales, expertos en pisos, parquet, cambiarlos, arreglarlos. Resurrección, amigos. Apresúrense los interesados que, sin embargo, aunque están interesados, postergan un poco la compra. Mañana lo hago, pasado mañana entro al sitio. Bueno, mientras tanto se acaban las ediciones. Ya se fue la primera edición de Resurrección, se está yendo la segunda edición y yo no creo que haya una tercera porque tenemos otros planes. Esto está en elvillegas.cl/tienda. También está ahí otro libro que se fue la primera edición de Un Paraguaso, para no tirarse por la ventana, que es un libro muy entretenido y muy útil, yo creo, para muchas personas. También en la segunda edición, también se está yendo muy rápido, por lo tanto, si usted está interesado, no siga postergando. Entre al sitio elvillegas.cl/tienda y lleve a cabo la operación. El despacho es muy rápido, los precios son muy convenientes. Hay otros libros también míos ahí que a lo mejor le pueden interesar, que están de a uno o agrupados en combos. Resurrección. Bien. En México, con una operación militar, liquidaron a un tipo cuyo apodo es el Mencho, que dirigía un cartel muy importante que se llama, por aquí lo anoté, bueno, un cartel, un cartel de algo con nueva generación. Bueno, los carteles son los carteles, no importa el nombre. Era el cartel, es el cartel, porque matar al jefe y matar a alguno de sus soldados no elimina el cartel. El más poderoso, el más grande, inmensamente poderoso, inmensamente rico de México. El asunto costó una verdadera guerra. Murieron 24 policías o militares, murieron 40 y tantos de estos pistoleros del grupo, aparte del Mencho. Y como venganza, los narcotraficantes iniciaron fuegos en muchas partes de México, en Puerto Vallarta, por ejemplo, multitud de incendios en todo México, ataques a cuarteles, ataques a prisiones donde liberaron prisioneros, bloqueo de carreteras con vehículos incendiados, es decir, le prendieron fuego a México. He ahí, amigos, un resultado de sembrar vientos. Tarde o temprano se cosechan las tempestades. He ahí lo que ocurre, ojo, señores de Chile, ya lo estamos viendo, cuando no se toman medidas de inmediato y se dice, no, si este es un tema puntual, como yo lo escuché de algún señor cuyo nombre no quiero ni recordar, en la época en que yo hacía un programa de televisión que se llamaba Domicilio Conocido, hace muchísimos años. Y ya empezaba el tema y se lo mencionamos. Me acuerdo que trabajaba con la Rossetti y con Israel, con Ricardo Israel, y
y le tocamos el tema y no, se echó para atrás, fue así satisfecho, condescendiente, no, si esto es puntual. Bueno, las cosas puntuales se convierten en una mancha, la mancha se convierte en un tumor y finalmente se convierte en México, se convierte en Colombia, se convierte en Venezuela. Una operación militar. En este momento, en México se han desplegado 10.000 soldados para tratar de poner algún coto a esta situación, pero yo creo que ya es demasiado tarde. Lo que pasa, estimado amigo, con los carteles como los que ya hay en México, como los que hay en Colombia y como los que se están formando en Chile ahora, en este momento mientras grabo, es que ya no son simplemente una agrupación de delincuentes, ya no son una banda, son un estado satánico, podríamos decir, un estado que produce tóxicos, que comete crímenes de una gran crueldad además, que son capaces de cualquier cosa, que corrompen a medio mundo con dinero y que se van apoderando de las instituciones, se van infiltrando en las instituciones políticas, van comprando o atemorizando, o las dos cosas, a la gente, a la justicia, a la policía, al ejército. Y entonces usted, ¿cómo combate? ¿Cómo combate? Voy a poner un ejemplo que estoy inventando, pero que probablemente ocurre. Desde la superioridad política de México se decide tomar acción contra tal o cual personaje del narcotráfico que lo han ubicado más o menos en cierta zona. Entonces dan las instrucciones al jefe de la policía para que tome medidas, y en alguna fase de este proceso de comunicar con el jefe de la policía, que se tiene que comunicar con el jefe de tal o cual distrito policial, en alguna parte de esa cadena hay uno o varios personajes, policías o militares comprados por el narcotráfico, que van a avisar, va a una operación. ¿Cómo combate usted? Claro, en algunos casos se logra, pero algunos casos no basta. Liquidar al Mencho o liquidar a ese tipo anterior que ha sido objeto de hasta de teleserie, no basta. Y no basta por dos razones. Una, porque ya han crecido demasiado y tienen dinero suficiente y capacidad de fuego suficiente para comprar y o atemorizar a las autoridades, y por lo tanto muchas veces estas operaciones policiales muy vistosas como esta que significó la muerte del Mencho son el resultado de las luchas entre los propios carteles, que en un momento dado alguno de los carteles, para destruir al otro, hace uso del Estado, filtra información y facilita que el Estado opere como un brazo armado de uno de los carteles para destruir a otro. Entonces, la idea, la meta de liquidar el narcotráfico cuando se llega a cierto nivel, considerando el poder de fuego y el poder monetario, es prácticamente imposible. Ese es un factor. El segundo, que lo he mencionado, el mercado. La droga es una mercancía que en sus distintas formas, pasando por el alcohol, pasando por muchas variantes, es consumida por una gran parte de la humanidad. Gran parte de la humanidad, no sé el porcentaje, vive, digamos, yo diría que una mayoría de la humanidad vive la gente descontenta de sus vidas. O porque les ha ido mal, o porque ganan poco dinero, o porque sufrieron problemas personales, o porque nacieron con ciertas deformaciones cerebrales que les impiden adaptarse a ninguna cosa, como hemos conocido. Todos conocemos gente así. Hay muchísima gente que está descontenta, que quiere escapar de la vida, que en la vida cotidiana, incluso aún sin tomar droga, gran parte de sus actividades tienen que ver con escapar de sí mismo. Los panoramas, salir para acá, salir para allá, una cierta angustia, una cierta desesperación de no estar en un momento dado quietos consigo mismo, porque ese consigo mismo es doloroso, es penoso, es pobre. Entonces hay un mercado inmenso. ¿Por qué creen ustedes que los carteles han llegado a acumular enormes fortunas? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Porque hay un mercado de millones de personas también. Y por la misma razón, usted destruye un cartel, o destruye a un Mencho, o destruye a cualquiera de estos individuos, o destruye a 50 o a 40, y no hace mella. Porque el mercado está ahí, el mercado está disponible para pagar, y las cantidades de dinero son inmensas. Ustedes habrán visto en teleseries, en series de televisión relacionadas con el narcotráfico, en la cual hay varias. Los tipos enterrando billetes, ya no hayan dónde meter la plata, entre los muros de las casas, en baúles,
porque claro, estas operaciones se hacen con cash, ¿no es cierto? La gente no compra con tarjeta de crédito droga, con billetes. Y todos esos billetes van a dar miles de riachuelos, millones de riachuelos del vendedor local de una cuadra, de un barrio. Esa plata va a dar al distribuidor del sector, de la comuna, a la región, y finalmente llega una parte a los capos, de alguna manera, o al revés. Pero es mucha la plata en juego porque es muy grande el mercado. Por eso es que es una guerra imposible, creo yo. Es una guerra imposible a menos que el día de mañana, y puede ocurrir, se invente en los laboratorios un producto farmacéutico que otorga a las personas un grado de felicidad, contentamiento, alegría y acomodo con su vida sin ningún efecto, y entonces las drogas van a ser innecesarias, no antes. Todos estos combates a balazos, todas estas DEA, todas estas policías, todas estas unidades militares, producen violencia nomás. El único momento en que eso puede funcionar, o sea, el uso de la fuerza policial, de la fuerza pública, es cuando el asunto recién está empezando. Una vez que se ha desarrollado no tiene vuelta. Yo no sé en qué nivel estamos en Chile, pero me temo que estamos ya muy cerca a la formación de carteles, digamos, no sé si de la escala de México, no creo, pero grandes, potentes, suficientemente grandes en comparación con lo pequeño que es Chile, para tener un grado de influencia parecido al que tienen los carteles de México. Ya los vemos todos los días en Chile, dirimiendo sus disputas territoriales a balazos, todos los días, hoy día mismo vi, todos los días se descubren cuerpos acribillados, quemados, calcinados, todos los días sabemos de nuevos fulanos que han sido baleados. Eran miembros de un grupo y los mataron miembros de otro grupo. Yo no sé cómo se puede combatir esto a esta altura. Más aún, como prueba de lo que les estoy diciendo, hoy día salía la información de que un 70%, creo que anoté por aquí un 70% de los alcaldes de Chile han recibido amenazas de muerte o amenazas de algún otro tipo de parte de los carteles. Una edil dijo que sabía que se estaban ofreciendo 100 millones de pesos por su cabeza. Voy a darle otra prueba del grado de poder, de presencia y casi ya de institucionalización que tiene el narcotráfico. Fíjense usted que a propósito de la muerte del Mencho, ocurrió algo realmente extraordinario para mí, que se lo voy a mencionar apenas me haga cargo del primer bloque comercial. Así que los dejo en suspenso. El primer bloque comercial se inicia con Oxibiota, que viene en un sobre, no como este que me lo mandaron de fábrica y no tienen las ilustraciones, las instrucciones, pero es un sobre como este, con un polvito que usted echa en un recipiente con agua, se convierte al cabo de una media hora en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted elimina de raíz los malos olores, porque esas bacterias destruyen las que inician la descomposición, que son otras bacterias, las anaeróbicas. Estas son aeróbicas, estas otras son anaeróbicas, inician la descomposición de materia orgánica y de ahí vienen los malos olores. Así usted va a la raíz del problema, lo elimina de raíz. Eso es lo que usted quiere, no taparlo. Usted puede vertir este producto en el resumidero de la cocina, o echarlo en alguna parte en el baño, o en la cámara de la casa, o vaporizarlo en superficies extensas como un jardín, y el efecto va a ser el mismo. Se acaban los malos olores totalmente. Sigo con Fastmark, una empresa de transporte internacional de carga de Chile. Transporta desde Estados Unidos a nuestro país carga, tanto para empresas, o sea, grandes cargas, como particulares, pequeñas cargas. A los dos, empresas o individuos, los atiende con la misma diligencia. Y Fastmark les quiere hacer saber que en el 25 de marzo, en el Hotel Diego de Almagro, en Antofagasta, va a haber uno de estos meetings que hace, gratuito, para informar a los interesados, a la gente que importa, cuáles son las mejores maneras de hacerlo. Es gratis, pero hay que inscribirse, porque hay un cupo limitado. Y si uno se inscribe en el sitio que ustedes están viendo de Fastmark. ¿Ok?
Repito, 25 de marzo, Hotel Diego de Almagro en Antofagasta, otro de estos meetings tan interesantes que son muy útiles para los que importan, que son prácticamente todos en Chile, importan. Todos importamos. Sigo con Neuromed Lab, el laboratorio que produce, entre otras cosas, este producto, Neuro 300, que es un neurotrópico que le permite a usted mantener sus facultades mentales al 100% durante el día, no caer, digamos, en algún grado de distracciones, de sopor, pérdida de concentración. No lo pone a usted más inteligente, sino que saca partido de lo que usted tiene ya en su computadora personal. Producto que no necesita receta, que se compra o en el laboratorio o en Mercado Libre, ni un problema. Y el otro producto es Tau Plus, que cumple otras funciones, como ustedes pueden ver en el aviso. Y termino este bloque con Praderas de Frutillar, praderasdefrutillar.cl, el lugar donde ustedes pueden entrar y ver más detalles. Es un proyecto inmobiliario, que ya no es un proyecto, es una realidad. La primera fase se completó, están en la segunda fase, en la segunda etapa, parcelas de 5.000 metros cuadrados con electricidad, agua y fibra óptica listas para instalarlas en su casa, lo que usted construye ahí. ¿Para qué les hablo del paraje? Estamos hablando de la región de los lagos, donde para donde usted mire hay verdor, hay bosques, hay un aire transparente, hay unas nubes gordas que se desplazan, un día llueve, a los 5 minutos sale el sol, un clima perfecto, un silencio en las noches, una tranquilidad maravillosa. Y además, a 5 minutos de Frutillar, estimados amigos, para los que quieran ir a comprar a un supermercado, para los que quieren tengan que ir al hospital, al dentista, al Teatro del Lago, que es muy bonito y presentan siempre funciones buenas, el lago mismo, todo lo que hay en una ciudad completa como es Frutillar. Una ciudad muy agradable, la gente es muy, muy agradable. Yo los conozco, he estado allá en Frutillar, he ido a hacer todas esas cosas que les he dicho, y todo el mundo, desde el cajero del supermercado hasta la persona que repone la estantería, hasta la gente que va pasando por la calle, hay otro ánimo, hay otra actitud, da gusto. Bueno, vamos ahora a continuar con el programa. El otro tema raro curioso y monstruoso en cierto sentido, relacionado con los narcos, es que a propósito de la muerte del Mencho, yo vi la información de que en México se discute quién va a ser el sucesor, la sucesión, con nombre y apellido de los candidatos, como si hubiera muerto un monarca. ¿Quién va a sucederlo? ¿El hijo? No, el hijo no, porque no sé qué cosa, hay un sobrino que es de la rama de la dinastía. En esa discusión están. En otras palabras, se sabe quiénes son los otros posibles jefes, otros posibles dirigentes, digamos, del narcotráfico con nombre y apellido. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué simplemente esos tipos no los han ido a buscar hace rato y están en la cárcel? ¿Cómo es posible que se discuta la sucesión como un tema político? Bueno, porque se convirtió en un tema político, en cierto sentido. Entonces, si usted le dice a la policía, a la justicia mexicana, bueno, ustedes saben que fulanito, perengano y mengano son posibles sucesores, conocen sus nombres, seguramente conocen dónde funcionan, dónde están. ¿Por qué no los han agarrado hace rato? ¿Por qué no los han liquidado por último? Y le van a decir, bueno, es que no hay prueba, es que no sé qué, es que hay un procedimiento que se demoró, se perdieron unos papeles. Poder político ya. O sea, las instituciones mexicanas están infiltradas hasta el máximo. De arriba para abajo. Yo no sé qué relación tiene la señora Sheinbaum, la presidenta de México, con el narcotráfico. Probablemente no es una persona que esté recibiendo una paga por el narcotráfico, pero como todos los mexicanos yo creo que tiene temor. Temor no solo de los narcotraficantes, sino que de los moles, como dicen en el espionaje, la gente que tienen adentro del Estado. Y que si ella toma una acción X, Y, Z, no solamente los narcotraficantes lo van a saber, sino que la pueden amenazar. ¿Saben ustedes cuántos alcaldes y otras figuras públicas han sido asesinadas en México? Es muy impresionante el número. No lo recuerdo en este momento, pero estamos hablando de docenas de alcaldes, de diputados, de un regidor, lo que sea, periodistas, jefes de la policía, autoridades. Han sido asesinados porque no estaban en sintonía con los negocios de narcotráfico. A eso se llega y eso no tiene solución. Salvo, como les digo, que se invente un producto que elimine el mercado. Ahí, por supuesto, los carteles se van a desplomar porque no van a tener sustento.
y esa gente se dedicará a otros crímenes. Ya no al narcotráfico porque no va a haber mercado. Antes que eso ocurra, antes que se invente esa droga mágica, la pastilla de la felicidad, el mercado va a seguir en pie. Piensen ustedes, la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico, con barcos, con portaaviones, con extracción de un presidente de un país, y el mismo Estados Unidos, el principal mercado de la droga. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes, estimado amigo. Bueno, hoy día 24, pasando a otro tema, se cumplen 4 años exactos del inicio de la guerra ruso-ucraniana, que se inició como lo que todavía Putin sigue llamando una operación militar especial, aunque es una guerra a todo cachete. Los rusos han perdido cerca ya de 1.300.000 personas, soldados, la mayoría muertos, ¿no? Hoy en día las bajas no es un muerto por 3 heridos, como expliqué el otro día, sino que debido a la letalidad del armamento que se usa ahora, casi todos los alcanzados son o muertos o absolutamente mutilados y no quedan en condiciones de volver al campo de batalla. Aunque los rusos sí hacen volver, y ustedes pueden verlo en video, es increíble. Casi parece un mono animado, digamos, una cosa chistosa, a tipos con muletas volviendo al campo de batalla, porque no hay de dónde sacar gente ya. Bien. Ha sido terrible para los ucranianos, también han perdido mucha gente, no tanto, mucho menos que los rusos, pero han perdido gente. Es un país más pequeño que Rusia, o sea que cada muerto ucraniano pesa más que cada muerto ruso. Ciudades enteras, vean ustedes los videos, las fotos, aplanadas, o sea, no queda ni un edificio en pie, no queda nada en pie. Bosques totalmente talados, tierra contaminada con la química de los explosivos. Han arruinado buena parte de Ucrania los rusos con su invasión. Y bueno, de esto hemos hablado muchas veces. Ucrania se enfrenta a una situación en la cual Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, lo único que quiere es que Ucrania capitule. Y cada vez que Ucrania se niega a aceptar los términos que ofrecen los rusos, que es una rendición básicamente, Trump se enoja con los ucranianos. Los ucranianos, la víctima es el culpable de todo, porque no acepta capitular. Vean ustedes, traten de buscar en YouTube un video donde aparece entrevistado este personaje patético que hace de diplomático itinerante de Trump, el señor Witkoff, a quien un comentarista norteamericano calificó de el idiota de Putin y el idiota de Trump. Escuchen las cosas que dice. Por ejemplo, dijo: Putin siempre me dice la verdad. Todo lo que me ha dicho es correcto. Vean ustedes la mentalidad. Este es un intermediario, ¿eh? Un hombre que supuestamente tiene que estar en una posición neutral. Incluso si es por inclinarse, tiene que inclinarse a favor de la víctima. Y ahí está, poco menos que cayendo de rodillas frente a Putin. Una cosa increíble. Tiene que tolerar eso, Ucrania. Tiene que también seguir luchando con un apoyo europeo que se manifiesta en cosas de verdad, en armas, etcétera, pero que tiene límites. Los europeos no tienen mucho estómago para meterse más en este asunto, a pesar de que los rusos sí, ya están haciendo uso de soldados de frentón de ejércitos extranjeros como el de Corea del Norte. Reciben ayuda china, los chinos que hablan de la paz, pero siguen alimentando la máquina militar rusa. Pero los europeos no, se la pasan en reuniones, en mítines, en declaraciones, en conversaciones, en sonrisas, se dan la mano una y otra vez. Bueno, perdieron completamente la noción de lo que significa, digamos, la palabra valor, la palabra fortaleza moral, ¿no? Se acobardaron, se achancharon, se arranaron. Demasiadas décadas de paz, de prosperidad, que ya se está acabando, dicho sea de paso. Y entonces ayudan, pero a media. Apoyan, pero a media. Hacen declaraciones, pero hasta por ahí. Y de repente toman acción y luego se arrepienten y echan pie atrás. Por ejemplo, hace un par de semanas, fuerzas francesas tomaron uno de estos petroleros piratas que le hacen el negocio del petróleo a Rusia. A la semana les devolvieron el barco, por razones legales. En medio de una guerra, yo no sé qué sentido tiene
alegar razones legales, ¿no? Cuando una guerra es el fin de toda legalidad. Grupos de seres humanos se están tratando de matar unos a otros. ¿De qué legalidad está hablando el gobierno francés? De que no, en realidad no podíamos tomar el barco no sé qué ley y qué decreto, así que se lo devolvieron a los rusos. Esos son los europeos hoy en día. Y Zelensky no puede decirle de frentón, ustedes son una banda de cobardes, porque para seguir recibiendo aunque sea ese goteo. Lo mismo con Estados Unidos, a pesar de todo lo que ha dicho Trump. Mientras el gobierno norteamericano les dé una gota que sea que necesitan, van a tener que aguantársela. Del cable de telecomunicaciones, fibra óptica que se tendería entre Valparaíso y Hong Kong. Un proyecto en que participan empresas chinas. En vista de las sanciones que aplicó Estados Unidos, porque, como dijo Marco Rubio, ese proyecto lesiona la seguridad regional, se ha producido una enorme confusión y contradicciones dentro del gobierno que manifiestan ahora, en este caso, en esta coyuntura, lo que existió siempre, la división entre los comunistas y sus secuaces y sus seguidores y sus chupacalcetines del Frente Amplio y el resto. Entonces, fíjense ustedes las declaraciones diferentes que hay al respecto de este proyecto que se supone que está en proceso de examen, de evaluación, para ver si se aprueba o no. El canciller Van Claveren, que no es comunista, pero ha participado como servidor de Boris, que es protocomunista, procomunista, precomunista quizá, ha dicho lo siguiente. Dijo, sí, este proyecto está en una etapa sumamente inicial. Fíjense en ese sumamente. O sea, tratando de forzar el hecho de que no es inicial, es sumamente inicial, poco menos que casi no ha empezado. Que es una manera de decir casi no ha empezado y no va a terminar. Es una manera diplomática, el estilo típico de los diplomáticos, sinuoso, mentiroso, mistificador, de decir, no me gusta para nada este proyecto, la verdad, en vista de la situación que podemos vivir con Estados Unidos. Dijo además, así para explicarle la situación a los periodistas, dijo, una cosa es aceptar un proyecto a tramitación, o sea, acogerlo para tramitar, y otra es aprobarlo. O sea, ahí otra vez está presente la idea de Van Claveren en que no debiera aprobarse, está claro. A Van Claveren no le gusta que se apruebe ese proyecto, pero lo dice de esta manera. No dice de frentón, a mí no me gusta este proyecto. No me parece bueno para Chile, porque en este momento los intereses de Chile son tales que no nos conviene. No, dice, está en una etapa sumamente inicial, fíjense ustedes. Y bueno, una cosa es aceptar la tramitación y otra aprobarlo. Los diplomáticos son así. Luego aparece el señor Claudio Araya, que es comunista, que obviamente quiere favorecer a sus camaradas comunistas de China. No solo Claudio Araya, el partido entero. Entonces, él dice lo contrario. Dice que ya ha pasado varias etapas, nada de sumamente inicial, sino que al contrario, varias etapas. O sea, la postura completamente opuesta a la de Van Claveren. Ya ha pasado varias etapas y debería definirse y aprobarse, con definirse quiere decir aprobarse en realidad, muy próximamente. Ahí ustedes ven postura completamente antagónica. Luego aparece el ministro Juan Carlos Muñoz, que dice lo siguiente. Este es un proyecto de 12 etapas. La evaluación tiene 12 etapas y el subsecretario, o sea, el señor comunista Claudio Araya, que quiere, por supuesto, favorecer a sus camaradas de China, solamente se refirió a la primera. O sea, según Carlos Muñoz, no hay varias etapas superadas, sino que solo se está en la primera etapa de 12. Otra manera de decir esta cuestión, hay que darle largona como mínimo, porque efectivamente este gobierno que está a días de irse debiera, al menos, si tuvieran un mínimo de decencia, pero no conocen ni siquiera el significado de la palabra, dejar que esto lo decida el próximo gobierno. Sí, un tema muy importante. Tan importante que tenemos estas amenazas de Estados Unidos. Luego nos hemos enterado, el país se ha enterado, de que a la chita callando, este proyecto ya se había aprobado en enero de este año. Y luego a los 2 días se anuló el decreto de aprobación, lo anuló otra autoridad. No sabemos la mecánica de por qué se aprobó y luego de por qué se desaprobó, se anuló. Creo que
están legitimando esta cosa tan rara, diciendo que no, que hubo algunos errores, faltaban algunas cosas que evaluar. Miren ustedes la tremenda confusión y cómo esto revela estas posiciones distintas que han estado pegadas con el interés de estar todos en el gobierno durante el mandato, si podemos así llamarlo, de Boric. Yo vuelvo a lo que examiné ayer. Me parece a mí que los intereses de Chile dependen de las circunstancias de cada momento y que en este momento el interés de Chile no es aprobar ese proyecto. Hemos vivido sin ese cable, estamos viviendo sin ese cable. Tenemos internet, tenemos comunicación con todo el mundo. ¿Cuál es el beneficio extra para Chile, no para China, de ese cable de comunicaciones? No lo han explicado. No hay interés. El interés es no tenerlo, para evitarnos más sanciones de Estados Unidos si vivimos en este lado del mundo, no en el lado de China. Hemos vivido sin ese cable y podemos seguir viviendo sin ese cable y eliminar las situaciones que tenemos con Estados Unidos. De hecho, el embajador norteamericano en Chile, que es un hombre que no se queda corto en palabras, hace rato que ha estado hablando con autoridades y con personajes de la política chilena, haciéndoles ver que el asunto no le gusta a Estados Unidos. Pero ahí está el tironeo dentro del propio gobierno. Por un lado, los comunistas, amantes de China, amantes del emperador Xi Jinping, siempre deseosos de favorecer a China, así como antes estaban siempre deseosos de favorecer a Rusia, porque son lacayos de Rusia o de China, según el caso. Y por otro lado, los Van Claveren y los demás, que se dan cuenta que el asunto no es muy conveniente para Chile y les queda un resto de decencia patriótica. Bueno, vamos a ver qué pasa. Permítanme ahora recordarles, compré oro. Yo les mostré ayer la presentación de los productos. En esta bolsita viene 1/4 de onza de oro. Y en esta otra bolsita viene... Ya pues, ábrete. Aquí es más, 1 onza de plata. Miren qué bonito el lingote. Esto, amigos, es no solo una defensa de sus finanzas, porque el oro y la plata nunca pierden valor, eso siempre se ha sabido, son el valor propiamente tal, financiero de todos los tiempos, pero hay algo más. Hay algo más, amigos míos. Es una inversión, porque estos productos, el oro y la plata, han estado subiendo de valor de una manera impresionante. El año pasado, ya les he contado, el oro subió un 65% y la plata subió un 90%. Compreoro.com. Cada uno de estos productos viene, ustedes no sé si alcanzaron a ver una tarjetita, cada uno de estos productos viene con una tarjetita de garantía de calidad garantizado por la Universidad Católica. O sea, el oro es más de 99% puro oro, la plata más del 99% pura plata. Continúo con servicios logísticos de ingeniería consultores, una empresa que toda empresa debiera convocar al menos una vez al año para que revise su logística, para ver qué está funcionando más o menos nomás, o de frentón mal y usted está perdiendo plata, clientes, mercancías, etc. Ellos van a revisar toda la logística, van a encontrar lo que esté funcionando mal, le ofrecen una alternativa, una opción óptima y le buscan el personal. La están dando, ¿no? Sigo con conversas numéricas. Este es un tema que a mí me habría gustado conocer a este caballero cuando era cabro chico. Tuve que por mi cuenta aprender matemáticas de otra manera. Bueno, hay muchos niños que les va mal en matemáticas, que no les gusta la matemática, no por culpa de ellos, sino que como se enseña la matemática todavía, increíble pero cierto. El ingeniero que descubrió una manera distinta que yo conozco, un ingeniero en la Chile, encontró una manera tal de enseñar las matemáticas, como debe ser, que los chicos le pierden el miedo, le pierden el terror, le pierden el disgusto y se convierten en buenos estudiantes de matemática. A algunos les empieza a encantar la matemática y eso cambia no solo su rendimiento escolar, sino sus vidas. ¿Cuántos de ustedes, amigos, quizás cuando niños dijeron, voy a seguir una carrera donde no haya matemática? Miren ustedes, es increíble. Conversas numéricas, pónganse en contacto con él para su nieto, su sobrino, su hijo. Y termino este bloque con flamencas.cl, un grupo de artistas del flamenco disponible para amenizar funciones privadas de familias. Ya les he mencionado, por ejemplo, matrimonio.
bautizos a veces, cumpleaños, han estado en varios cumpleaños. También están disponibles para reuniones de familiares, bueno, lo que sea que una familia quiera reunir un montón de gente, ellos están disponibles. Están disponibles para restaurantes que quieran tener algunas funciones, no solamente en la Casa del Jamón, ellos pueden trabajar en otros lados, no tienen exclusividad. Pueden trabajar en números para corporaciones, empresariales, lo que sea. Ellos ponen el tablado, ponen el equipo de amplificación, ponen todo el equipo en la parte técnica y se ponen ellos mismos y va a ser un evento espectacular. Créanme, porque una de mis hijas se casó justamente con un evento de este tipo, fue maravilloso. Toda la gente que asistió todavía lo recuerda. Nada la cosa, la rutinaria de un local donde hay como 500 mesitas y ahí hay gente que ni se conoce comiéndose un arroz recocido y una carne recocida y nadie conoce a nadie y después ponen un caracol espantoso. No, eso, flamenco. Y vamos a ir ahora a los dichos de doña Maysa Rojas, que preside el Ministerio del Medio Ambiente, y quien ha dicho una serie de cosas que son o resultado de mañosería política, o resultado, a ver, voy a ser generoso, de alguna cierta distracción intelectual del momento. Maysa Rojas dijo, para defender todo el asunto, dijo desde luego que le parecía peyorativa la palabra permisología, y agregó, los edificios no se caen porque hay permisos. El agua, digamos, en los restaurantes usted no se enferma porque hay permisos, o sea, normas de salud. Y nombró alguna otra cosa más. El agua, usted la puede tomar de la llave, porque etc. Todo eso es absurdo. Le voy a explicar lo más simple posible para que entienda Maysa Rojas, y a cualquiera que haya caído en esto, decir, en realidad es importante esto de los permisos. Hay una diferencia enorme. Los permisos para construir, para que no se caigan, es decir, las exigencias para hacer un edificio antisísmico, son reglas y regulaciones técnicas de ingeniería que existen desde luego desde mucho antes que naciera Maysa Rojas y que son completamente diferentes a cualquier, digamos, permiso que esté tramitándose en el Ministerio del Medio Ambiente. Es una cosa puntual que se conoce desde el principio. Los ingenieros que calculan un edificio saben que existen reglas o regulaciones antisísmicas y saben cómo tienen que aplicarse. Y luego, si hay alguna duda, si se aplicó, un ingeniero calculista del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de la Vivienda en un día puede revisar esos cálculos y ver si están bien. Y punto, y no hay ninguna demora. Es una cosa que forma parte desde el principio y es conocida y se ejecuta siempre de la misma manera y se revisa de la misma manera, punto. ¿Qué relación? Y lo mismo puedo decir del agua y todo, regulaciones científicas, técnicas específicas, que se ven de inmediato y se revisan de inmediato, punto. ¿Qué tiene que ver eso con un comienzo, no de una construcción de un edificio, sino que de un comienzo de un proyecto de inversión, donde no se sabe qué grupos van a salir a presentar objeciones? En el caso del edificio se sabe que hay que cumplir leyes con las regulaciones antisísmicas. En el caso del comienzo de una inversión no se sabe qué grupo de vecinos, que va a haber un interés de que los vayan a sobornar con plata, va a presentar una objeción, qué grupo de esto que, abro comillas, pueblos originales, va a presentar objeciones, qué objeciones van a presentar esto y los demás allá. Y desde luego el asunto no se va a tomar un día, lo que se demora el ingeniero calculista en revisar los cálculos, si es que se demora tanto. Oye, hoy en día con un software de matemáticas se hacen en minutos. Se toma años, se toma décadas a veces. Entonces la comparación, lo que ha dicho la señora Maysa Rojas de que los edificios no se caen, por ejemplo, por los permisos, estos permisos, que más bien son regulaciones muy distintos, no tienen nada que ver con lo que opera en el Ministerio de Medio Ambiente. Primera, mañosería. Segunda, está confundiendo la permisología con el tema del medio ambiente. Lo que se reprocha no es que hayan un interés por cuidar el medio ambiente. Lo que se reprocha es la manera como se hace. Por eso se le puso un nombre llamado que es permisología. Porque no se termina nunca con los permisos, porque aparecen y aparecen. Vean el caso de Dominga, vean el caso de cualquiera de los proyectos, tanto los que finalmente se aprobaron como los que no.
Entonces, ¿qué clase de racionamiento es ese? ¿Qué clase de mente tiene la señora Maísa Rojas? Yo creo que esto no es un tema, digamos, de que no sabe sumar 2 más 2, es un tema político. Ella, para defender su postura, a pesar de que debiera saber la diferencia que hay entre un permiso de construcción para que cumpla con leyes antisísmicas y un permiso, digamos, para una inversión que no sabe qué cosas le van a exigir a lo largo de años. Porque lo hemos visto muchas veces. Una empresa recibe una serie de objeciones, entrega una respuesta adecuada y aparece otro montón. Eso no pasa con el agua, eso no pasa con los restaurantes, señora Rojas, ni pasa con la construcción de edificios. Y luego vamos a la tercera cosa que dijo, que ya batió el récord. Maísa Rojas dijo: cuando hemos tenido un buen estudio, los proyectos avanzan. Claro, cuando hemos tenido un buen estudio. Eso es lo que se llama en lógica, Maísa, petición de principio. Es una falacia lógica. Usted da por resuelto precisamente lo que es el problema. El problema es precisamente, y por eso que se habla de permisología, Maísa, de que muy pocos proyectos han tenido un buen estudio y las cosas han avanzado con la velocidad necesaria. Ese es el punto precisamente. ¿Acaso no tiene usted una estadística, una cifra de los años que se han tomado N proyectos, algunos de los cuales han terminado por desistir en su intento de hacer esta inversión porque se cabrearon? O al revés, ¿cuáles son esos buenos proyectos? Ella mencionó 1 o 2 ejemplos. Bueno, a lo mejor no hay más ejemplos, pues. Los demás están en alguna etapa de esa permisología. Una cosa es cuidar el medio ambiente y otra cosa es cuidar las pegas en el Ministerio del Medio Ambiente. Una cosa es cuidar la naturaleza y otra cosa es cuidar los pitutos. Una cosa es avanzar con un buen estudio y otra cosa es no avanzar a ninguna parte porque no terminan nunca los estudios. Ese es el punto de la permisología. No es el tema general como usted pretende mañosamente confundir, como que se está aquí, como que se está criticando la existencia del concepto de protección del medio ambiente. No se está criticando el concepto de protección del medio ambiente, no se está criticando la ecología, se está criticando la manera como se ha llevado a cabo y están a la vista, es un hecho de lo que sucede con muchos proyectos de inversión. Y saca un ejemplo que aparentemente a ella le pareció muy bueno porque se tomó 1 año nomás, poquísimo, ¿no? El tema, estimada Maísa, es que los proyectos todos sean buenos y todos avancen, no uno o 2, como el que mencionó usted de ejemplo. Así es que yo le recomiendo que vuelva a los textos de lógica y analice eso de la petición de principio. No sé si usted estudió lógica alguna vez en su vida, Maísa, o si estudió, se le olvidó y ahora está más preocupada del tema político, porque se convirtió en un tema político. Si es cuestión incluso de escuchar los argumentos que dan algunos de los supuestos, abro comillas, técnicos que funcionan en el Ministerio de Medio Ambiente, ver sus procedencias políticas, ver su mentalidad. Algunos de ellos tienen la ideología de que realmente ya no debiera hacerse prácticamente nada de muchos de estos proyectos de inversión porque atentan contra la naturaleza. Son de esta postura talibana al medio ambiente que poco menos que querrían que volviéramos a la etapa de la recolección nada más, porque cualquier otra actividad daña el medio ambiente. Ahí hay ideología, ahí no hay estudio, ahí hay estupidez, ahí hay fanatismo, ahí hay cualquier cosa menos buenos estudios para que los proyectos avancen, señora Rojas. Permítanme recordarles ahora a Controller. Aquí tengo los datos completos, por eso que saco estos papelitos. ¿Para qué memorizar si uno puede tener las cosas en un papel, verdad? Esta empresa ayuda a otras empresas a funcionar mejor. En este caso, haciendo estudios contables que lleven a una contabilidad óptima, que permita optimizar el tema de los impuestos, sea pagar lo correcto, ni más ni menos, salir de los tetes en que se haya podido meter la empresa, mejorar los procesos administrativos. Y en todas estas tareas, Controller tiene 20 años de experiencia, algunos de esos años trabajando en grandes multinacionales que confiaron en el trabajo de Controller con buenas razones. Pero Controller tiene un especial énfasis aquí en Chile en ayudar a las pequeñas empresas. Yo soy propietario, digámoslo así, de una pequeña empresa que es el Villegas.
Y les puedo decir que por pequeña que sea, uno tiene que pagar impuestos y ver temas contables y un montón de cosas. Entonces, y siendo uno una persona que viene de otro ámbito laboral, como es el caso mío, no tenemos mucha expertise acerca de la gestión empresarial. Entonces necesitamos que nos ayuden, necesitamos hacer las cosas bien, porque además las pymes, digamos, están siempre al borde del abismo, no tenemos grandes espaldas. Entonces están muy enfocados al mundo pyme en controller. Sigo con Safe Fire Trailer, este remolque que todo predio agrícola debiera tener por una cuestión, digamos, de precaución mínima para terminar con un fuego que haya empezado y que si no tiene esto, ¿cómo lo apaga? Se le empieza a quemar un bosquecillo, se le empieza a quemar un establo, se le empieza a quemar el silo donde tiene acumulado, qué sé yo, el trigo. ¿Cómo lo apaga? ¿Con un balde? ¿Corriendo con un vaso whiskero? ¿Llamando a los bomberos que van a llegar al otro día? En el campo todo es mucho más lento. Este vehículo, usted es un remolque, usted lo engancha inmediatamente a la camioneta, sale al lugar donde está el fuego, a lo mejor a 200 metros, 500 metros, 100 metros, lo que sea. No puede hacer nada si no tiene esto. Y ahí va, en este tráiler, 1 metro cúbico de agua, o sea, 1000 litros, una motobomba, manguera, extintores, pala, todo lo necesario para atacar el fuego de inmediato antes que crezca y se convierta en incontrolable. Esto es como tener en la casa extinguidores, pero solo que este es un extinguidor mucho más potente. Fuera de eso, le sirve para extraer agua. Si se le inundó algo, usted la puede extraer con esa motobomba operando al revés. O sea, realmente un implemento que todo predio agrícola debería tener. Y yo diría también que la fábrica, una fábrica que empieza el fuego en una bodega, con un extintor que alcanza a durar 10 segundos, el chorrito o menos, usted no logra nada. Con este remolque sí. Así que amigos, pónganse en contacto con safefiretrailer.cl. Y termino con el ajedrez, que en marzo tiene un montón de proyectos súper interesantes para los niños especialmente, pero también para los adultos. Les he dicho muchas veces, lo resumo, el ajedrez es re bueno, muy bueno, excelente para fortalecer y desarrollar capacidades cognitivas que le van a durar toda la vida. No solo para el ajedrez es lo de menos casi, es un juego nomás. Un juego entretenido, interesante, a mí me gusta mucho, pero es un juego. Lo importante es para los niños todos los mecanismos cognitivos que desarrolla, del análisis, de la resistencia mental, de buscar recursos cuando hay problemas, de no, digamos, patear el tablero de inmediato. Todo eso queda instalado en la mente de un joven. Y para los adultos como yo más que adulto ya soy un anciano, esa es la verdad. Es bueno para mantenerse en forma. Es como ir a un gimnasio, pero mental en este caso. Bueno amigos, antes de irme les quiero recomendar por segunda vez Resurrección, que está en su segunda edición y que se está yendo, a veces más rápido, a veces más lento, pero se está yendo, y es una edición pequeña. En otras palabras, pronto va a desaparecer del mercado y no tenemos intenciones de una tercera edición, al menos por ahora, porque tenemos otros planes editoriales. O sea, no podemos estar toda la vida haciendo segundas, terceras y cuartas ediciones cuando tenemos una hilera de nuevos proyectos literarios, de libros, digamos. Así que esto está disponible en elvillegas.cl/tienda y también está disponible para no tirarse por la ventana, que también fue muy exitoso y también la primera edición se agotó, estamos en la segunda. Bueno, fuera de eso hay otros libros míos que quedan de rezago de otras ediciones, como La Torre de Papel, que es súper entretenido. Envejezca o muérase, en fin, vean ustedes ahí lo que hay. Y ya, pues, eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana, como de costumbre. Muchas gracias.